Hoy hablaremos sobre las ciudades que arrinconan. Las ciudades se construyen a partir de marcos legales que regulan el uso del suelo. Esto implica su ordenamiento territorial y su desarrollo urbano, con el fin de procurar la salud, seguridad, comodidad y bienestar de la comunidad. Sin embargo, existen muchos lugares con escasa planificación urbanística que generan serios problemas en infraestructura, transporte, en el campo social y ambiental. Y a este problema se le suma la falta de planeamiento y desarrollo de la infraestructura necesaria para personas que presentan alguna discapacidad. Para conversar más sobre este tema, nos acompaña la doctora Laura Paniagua Arguedas, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Laura, bienvenida a Conciencia. Le agradezco muchísimo que haya hecho un espacio de su agenda para compartir un tema fascinante. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a Conciencia por la invitación. Laura, usted realizó estudios de doctorado en urbanismo en la UNAM, esa famosa Universidad de México. ¿Por qué la UNAM? Y coméntenos parte de su experiencia. Deben haber muchos elementos, pero uno grande que usted pueda comentarnos de su experiencia en la Ciudad de México. Bueno, yo escogí la Universidad Nacional Autónoma de México porque me parece que a nivel mesoamericano, México tenía mucha cercanía y tiene mucha cercanía con Centroamérica, lo que ocurre en nuestros contextos, ¿verdad? Otras opciones eran Estados Unidos, Europa, Alemania, pero me parecía que como en términos contextuales es más cercano México a nuestra realidad, a los barrios, las ciudades en América Latina. Entonces, me interesó porque es un área que está poco desarrollada en nuestro país. El urbanismo ha estado muy cercano a la arquitectura, muy cercano a las ingenierías, pero ha faltado un poco más la inclusión de las ciencias sociales, justamente. Y encontré en ese posgrado una cercanía de Instituto de Investigaciones Sociales, Instituto de Geografía, de otras áreas del conocimiento, además de arquitectura, ingenierías y otras, geografía, que es muy fuerte allá. Y en ese doctorado usted tuvo colegas de esas disciplinas, me imagino. Sí, inclusive era integral, economía, multidisciplinar. Multidisciplinario, sí, hay una integración más amplia. Y tuve la gran dicha de contar con el apoyo de becas que me permitieron estos estudios. Sin esas becas no hubiera podido sostenerme allá en México, ni tampoco desarrollar la investigación que vamos a comentar el día de hoy, por los costos que tiene, ¿verdad? El apoyo fue de la Universidad de Costa Rica, en primer lugar, la OAICE, que es la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Exterior, y toda la parte de CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que se junta con CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Y además tuve el apoyo de una fundación, la Fundación Heinrich Böll, que apoya a personas de Centroamérica y el Caribe que van a estudiar a México. Es una fundación alemana, entiendo. Es una fundación del Partido Verde Alemán y lo que busca es apoyar a personas que estudian en la región. Interesante. El enfoque suyo prioritariamente era accesibilidad para las personas con discapacidad. Y a propósito, una ciudad como la de San José y todas las otras donde estamos en pañales, diríamos nosotros, ¿verdad? Estamos muy mal. Coméntenos, después de adquirir esos conocimientos, ¿son rescatables las ciudades en Costa Rica para las personas con discapacidad, para que las personas con discapacidad tengan acceso a muy corto plazo? Hay mucho que trabajar, ¿verdad? Desgraciadamente nos damos cuenta caminando, recorriendo con las personas con discapacidad en nuestras ciudades y ni qué decir del área rural, ¿verdad? Ya eso es un tema más amplio. Que las personas que toman decisiones, creo, están montadas en vehículos, ¿verdad? Nuestras ciudades han sido creadas para los carros.
han sido pensadas solo en la persona que viaja en el carro, y la mayoría de la población o viajamos en autobús o caminamos o rodamos por las calles. Entonces, hay que prestar atención a ese autocentrismo, ¿verdad? Hay que cambiar esa idea, ese modelo, y darle prioridad a la movilidad, las otras formas de moverse. Además, hay una gran desintegración, ¿verdad? Tenemos rutas de autobuses que hacen el mismo recorrido, no están conectadas, entonces se repite, ¿verdad? Los viajes, y no necesariamente eso se traduce en un buen sistema de transportes. Tenemos desconexiones, partes de las ciudades tremendamente desconectadas, y ni qué decir de la infraestructura más de aceras, por ejemplo. Entonces, y muchos de esos autobuses no tienen acceso a silla de rueda, por ejemplo. Por ley es obligatorio. Exactamente. Sin embargo, lo que encontramos en la vida real cuando hemos recorrido con las personas con discapacidad es que a veces la rampa no funciona, a veces el chofer del autobús... no tienen del todo. No tienen del todo. A propósito de este programa puse mucha atención, me paré en una de las paradas aquí cerca en San Pedro, y hay buses, Laura, esto es impresionante, hay buses que no tienen acceso de rampas. Sí. O, ¿verdad? Le ponen la rotulación, pero no funciona, ¿verdad? Han colocado asientos, lo hemos encontrado en muchísimas de las denuncias recientes, ponen asientos en lugar donde va la silla de ruedas, o donde podría viajar la silla de ruedas. Exacto. O simplemente no les paran, es un tema del servicio. Entonces, la investigación nos permitió trabajar no solo la forma física, que eso es algo que me gustaría contarles muy en detalle. No estamos hablando solo de las estructuras físicas, lo que se construye, sino también el uso cotidiano, o sea, el trato que reciben las personas al poder usar la ciudad, usar el autobús, la acera, pasar por la ciudad, y también la gestión de esas ciudades. La parte política, lo que se administra o lo que se deja de hacer para administrar cómo usamos esos espacios, ¿verdad? Las personas con discapacidad se siguen peleando con la gente que estaciona el carro en la acera, con la gente que lo estaciona en la rampa, con la gente que piensa que el espacio completo de la calle tiene que ser para el carro. Con una serie de cosas, desde las ramas de los árboles, ¿verdad? Necesitamos mucha infraestructura verde, necesitamos árboles en las raíces aceras, en las aceras. Pero no se recuerda el mantenimiento que requieren esas raíces, las ramas, ¿verdad? Exacto. Porque una persona ciega va tocando la ciudad con el bastón, pero puede golpearse con una rama, un medidor mal puesto, una verja que a veces sobresale de la casa, y otros rótulos, ¿verdad?, que encontramos en las calles. En las aceras. Permítame hacer una primera pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. La buena planificación urbana tiene relación directa con la puesta en acción de proyectos que promuevan la generación de empleo. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con la doctora Laura Paniagua Arguedas, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y profesora de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Laura, un tema que nos preocupa muchísimo. Coméntenos la metodología que usted siguió para obtener el título de doctorado, su tesis que realizó en este tema de accesibilidad para personas con discapacidad. Sí, decidimos, como estamos analizando, pensando en la movilidad, cómo nos movemos en la ciudad, optar por una metodología en movimiento, ¿verdad? El enfoque de la movilidad de Ulrich y Scheller nos habla de esa necesidad de pensar la movilidad como la forma en que se habita la ciudad, no solo el recorrido en una unidad de transporte o el tiempo que se toma en ir de un lado a otro, sino qué es lo que pasa en todo el viaje, ¿verdad? Desde que se sale de la casa hasta que se regresa en la noche. Todo lo que ocurre en la acera, al caminar o al rodar en ese lugar,
al llegar a una parada de autobús, al subir y bajar de una unidad de transporte, la interacción, las dinámicas. Entonces, se buscó acercarnos a esa experiencia directa de las personas con discapacidad. Fue una aproximación más etnográfica, que quiere decir que nos tratamos de acercar a la vida cotidiana, a un día común y corriente de las personas, que nos permitieron, eso sí, con un consentimiento informado, con varios días que nos acercamos. En el primer acercamiento. ¿Diferentes discapacidades? Múltiples, sí. Es un estudio de caso múltiple, de máxima variabilidad, porque se buscó la mayor cantidad de personas de diferentes experiencias posibles. Y con un caso extremo, que fue dado más por el tema de edad. La mayoría de personas andan entre los 18 y 32 años que entrevistamos. Fueron 14 entrevistas. ¿Por alguna razón particular ese grupo etario? Queríamos acercarnos a la experiencia joven porque fueron las personas jóvenes las que nos llevaron al tema de la discapacidad. Fue a través de una experiencia en un curso. Porque mucho de eso aplica para el adulto mayor también, ¿verdad? También. Que es otro tema. Sí, lo vamos a conversar porque realmente lo que encontramos en el estudio aplica a muchísimas poblaciones. En realidad toda persona peatona que se enfrente a nuestras calles en estos días tiene dificultades, hay muchas barreras de acceso. Entonces, en total fueron 14 personas, pero hicimos 12 entrevistas porque 2 de las entrevistas eran personas en parejas. Una madre con su hija que tenía parálisis cerebral y usaba silla de ruedas, y una pareja de personas con discapacidad cognitiva. Entonces tuvimos personas talla baja, personas ciegas o con baja visión, tuvimos personas también sordas, y para las personas sordas utilizamos el apoyo de una persona intérprete del ESCO para que nos acompañara también en el recorrido. Entonces éramos 3 en esas ocasiones. Son personas que no tienen vehículo propio y utilizan el transporte público. Esto era un elemento muy importante para que supiéramos de esa experiencia en el autobús también. Se hicieron 3 encuentros con cada persona. La primera fue una entrevista como para conocernos, escuchar un poquito de la historia. El segundo encuentro fue en la calle, ya lo coordinábamos el día que la persona pudiera y quisiera, nos invitara a hacer ese recorrido. La idea era estar con la persona todo el día en el trayecto, desde que salía de su casa hasta que regresaba. Hasta que llegara a algún lugar donde fuera su lugar de estudios, de trabajo, alguna cita médica, y luego a la hora que la persona regresara, volver con ella. Para esto se utilizó una cámara que se sujetaba al cuerpo de la persona con un pequeño arnés, y también se fue grabando audio y video. Entonces estas son entrevistas móviles. Un tercer encuentro posterior a ese día del recorrido fue para revisar los materiales con la persona, y ahí salía otro más de información porque la persona recuerda cosas, claro, otras experiencias que no nos contó tal vez al momento, y la confianza va aumentando. Entonces también fue muy rico recuperar ese material. Uno de los elementos que más preocupa en esto es la ausencia de respeto por parte de otros peatones o choferes. Me imagino que eso está bien señalado en su trabajo de doctorado. Coméntenos, Laura. Encontramos varias situaciones. Las personas nos hablan de arrinconamiento, por ejemplo. La gente se siente arrinconada en aceras que son a veces muy pequeñas, en aceras en las que hay árboles, carros estacionados, lo decíamos, hay otras personas que van a velocidades muy rápidas, ¿verdad? Este tema de la aceleración en la ciudad también estuvo presente en lo que vimos, en lo que escuchamos. La gente quiere ir mucho más rápido, todo, ¿verdad?, acelerado. Y eso, ¿verdad?, una persona que va a un ritmo más lento, a un ritmo diferente, que su cuerpo se mueve, por ejemplo, en péndulo, no hacia adelante o hacia atrás como otras personas, a veces se encuentra golpes.
¿verdad? Hay roces, hay ¿verdad? Personas que lastiman, por ejemplo, el bastón de las personas ciegas. Nos comentaban cómo a veces se lo han roto cuando están circulando por la ciudad por ese ritmo tan rápido al que van algunas personas sin fijarse a su alrededor. O también el tema de los vehículos, ¿verdad? Las situaciones en las que constantemente están, ¿verdad?, pitándoles para que apresuren el paso, los semáforos que no nos da tiempo para poder pasar, ¿verdad? Si una va, a veces hasta tiene que acelerar el paso para poder alcanzar a cruzar la calle. Una persona con muletas, con silla de ruedas o con bastón, a veces no alcanza. Entonces, desgraciadamente son constantes estas situaciones en la experiencia de las personas con discapacidad y a veces de forma muy agresiva, ¿verdad? No solo el trato entre las personas, sino también el entorno, ¿verdad? Tenemos a veces pocos espacios con sombra, pocos espacios que protejan de la lluvia, pocos espacios que consideren esa diversidad de cuerpos que tenemos en nuestra sociedad y la diversidad de ritmos, la diversidad de formas de comprender el mundo, ¿verdad? Porque acá también incluimos, no lo mencioné, pero también la discapacidad psicosocial, ¿verdad? Hay tendencias también al cuerdismo, ¿verdad? Pensar que todas las personas tenemos que comportarnos de la misma manera o que una persona, ¿verdad?, tiene que contener siempre sus emociones de una forma determinada. Entonces, se trata como de controlar o eliminar esa diversidad que también existe en nuestra sociedad. Hay también una cuestión ligada al ocularcentrismo, que es cuando se centra todo en la mirada, en los ojos, en las imágenes, para señalar, por ejemplo, peligro. Cuando ponen una construcción o están remodelando una calle, ponen unas cintas, ¿verdad?, de peligro, como si todas las personas pudieran solo observar. Y no solo eso, lo mandan a uno a la calle, ¿verdad? Lo mandan a la calle. Hay que transitar por la calle una estructura de con protección. todo tipo de obstáculos. Exacto. Permítame hacer una segunda pausa, ya regresamos. En Costa Rica, el estado y la infraestructura de las ciclovías y las aceras no garantizan las condiciones de accesibilidad e inclusión social a toda la población que habita y visita la GAM. Estamos conversando con la doctora Laura Paniagua Arguedas, investigadora y docente de la Universidad de Costa Rica. Laura, una pregunta muy difícil que requiere una respuesta de mucho tiempo, pero a ver si tratamos de concretar. En términos de infraestructura, que es muchos de los elementos que hemos comentado acá, y comportamiento humano, ¿usted es optimista que esto cambie a corto plazo en nuestro país? Tenemos que seguirlo trabajando, ¿verdad? Se ha dado una prioridad en abordarlo a través de leyes. La legislación es fundamental en todas las temáticas, ¿verdad?, de la vida social. Sin embargo, no podemos quedarnos solo en la apuesta del marco legal, ¿verdad? Porque la gente dice, bueno, no le sirvió la rampa, ponga el recurso de amparo. No lo aceptaron en la escuela, lo discriminaron, ponga el recurso de amparo. Le pasó algo en el sistema de salud, ponga el recurso de amparo. Pero debemos de trabajar la parte educativa y la parte institucional para evitar llegar hasta el punto de la parte legal, ¿verdad? Porque estamos dejando todo en manos del recurso de amparo. Y esto no debería estar totalmente sujeto. En el caso de las calles y de la accesibilidad en general de las infraestructuras, tiene que pensarse en términos de lo que hacemos cotidianamente. O sea, tenemos responsabilidad las personas, ciudadanas, pero también la parte educativa. Esto hay que trabajarlo muchísimo desde el plano de educación. Y desde la más tierna infancia, yo diría que esto tendría que estar en todos los momentos de la vida. La inclusión del lesco, por ejemplo, como un idioma adicional a los que podríamos aprender a lo largo de la vida y que nos permite comunicarnos con una población y entre nosotros y nosotras también. Eso sería muy, muy rico para empezar a eliminar estas barreras. Las personas con discapacidad nos dicen, las barreras no son solo de la actitud, de lo físico, son fundamentalmente de lo social. Y las barreras físicas son sociales también, porque las crean personas.
o las dejamos pasar, ¿verdad? Porque no me afecta a mí, no me afecta en este momento de mi vida, pero es muy probable que en el corto plazo, ¿verdad? La población a nivel latinoamericano vamos hacia el envejecimiento. La mayoría, dentro de muy poco tiempo, vamos a ser personas adultas mayores. Y hemos creado, Gustavo, ciudades que están pensadas para personas que ven al 100%, que escuchan al 100%, que se mueven sobre dos piernas y de forma rápida, es decir, y que están en perfectas condiciones. Para producir, ¿verdad? Este modelo corporal de las ciudades está pensado para el capitalismo, para producir más. Y los cuerpos que no se acoplan o no se acercan a esa completud o a esa forma sana o a esa forma normalizada, no calzan. Son pensados como cuerpos que no valen. Y eso es un poco lo que se le llama capacitismo, porque se piensa que el cuerpo tiene que ser capaz para todas estas cuestiones. Es el concepto ciudades capacitistas. Ajá. O urbanismo capacitista. Sí, el urbanismo capacitista fue el concepto que acuñamos como para entender qué es eso. Cuando la forma de la ciudad, cómo se usa y cómo es administrada, está pensada solo para esos cuerpos supuestamente capaces, que al fin de cuentas no son los de la mayoría de las personas, ¿verdad? Porque no calzan, sino constantemente están siendo excluidos, marginados o discriminados del uso. Entonces se les da un valor distinto, se le da menos valor a su posibilidad de moverse, de habitar, de producir también, pero sobre todo de estar en la ciudad y de disfrutar como cualquier persona. Por ejemplo, algunas personas allá abajo me decían, yo tengo que hasta planear a cuál bar puedo ir o a cuál lugar puedo ir a entretenerme, porque los baños no son accesibles. Entonces es algo que va desde los sanitarios, ni se diga el acceso a baños públicos. Nuestras ciudades están en deficiencia completa con esto, desde las aceras hasta la oferta de baños y otros servicios que permitan los cuidados, que permitan movernos con dignidad, con seguridad y sobre todo con respeto. Usted menciona una frase que a mí me impactó muchísimo y esa expresión real de muchas de las personas con las cuales usted trabajó, que se sienten personas prisioneras en sus propias casas. Sí. Y aquí el tema de la pregunta difícil que hacíamos anteriormente, ¿por qué se tienen que llegar a extremos de llegar a la sala cuarta para proceder? Doña Hilda Sagreda Zagot, que es la que hizo esta frase, nos contaba, ¿verdad? Yo me siento prisionera en mi propia casa, porque a 500 metros a la redonda, para ir al supermercado, al parque, a la iglesia, a la pulpería, no puede movilizarse en su silla de ruedas. Lo ha tratado de hacer y con compañía, o sea, con una persona que le apoya, y ha tenido accidentes, ¿verdad? Accidentes graves en su silla de ruedas. Entonces, esta situación, ¿verdad?, no es la de doña Hilda únicamente. Desgraciadamente se repiten muchísimas personas, en muchísimas experiencias, pero ha sido olvidada, invisibilizada por el resto de la población. Y muy poca atención se le ha prestado a los cambios que se necesitan. Nuestra legislación plantea en un primer término que las aceras son responsabilidad del propietario. Y esto ha sido cambiado por otras legislaciones más recientes, por ejemplo, la ley de movilidad, la ley de caminos públicos que se lo cedió a las municipalidades. Sin embargo, en la práctica, a la hora de, ¿verdad?, enfrentarnos con las aceras, no es ningún secreto que tenemos situaciones, ¿verdad?, que no permiten movernos de forma buena y nos exponen a muchos riesgos, ¿verdad? Si no, hay que tirarse a la calle, ¿verdad?, hay que exponerse al agua, a la lluvia, ¿verdad?, situaciones de mucho peligro. Entonces, tenemos que apostar también por esta parte de denuncia, ¿verdad? Las organizaciones de personas con discapacidad, especialmente a finales del año pasado y principios de este año, 2023, han logrado trabajar mucho en la parte de denuncia pública y en hacer ver que esto no es una situación que les afecta solo a estas personas, sino a muchísima gente que utilizamos nuestras calles. Ojalá que hayan cambios a muy corto plazo. Laura, se nos fue el tiempo, sí, pero quedan muchos temas pendientes. Así que aquí la voy a comprometer a que hagamos un segundo programa de esta importante temática. Me encanta, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación. Muy amable, muchísimas gracias y éxitos en sus investigaciones en este delicado tema. Gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección de conceptos.
Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Lao y me alegra estar de nuevo con ustedes en este segmento de conceptos. Hoy vamos a definir lo que dijo nuestra invitada aquí. Fue una aproximación más etnográfica, que quiere decir que nos tratamos de acercar a la vida cotidiana, a un día común. Estudio etnográfico es el análisis del modo de vida de un grupo de individuos mediante la observación y descripción de lo que hacen, cómo se comportan y cómo interactúan entre sí. Como señala la investigadora, este tipo de estudio sirve para conocer las creencias, valores, motivaciones y perspectivas de las personas que habitan un determinado lugar y cómo estos pueden variar y adaptarse según las diferentes circunstancias del entorno. En este caso, se refiere al estudio de las experiencias de vida de un grupo de personas con discapacidad que se enfrenta a nuestras calles. Pero también definiremos la palabra que utilizó en esta frase. ¿Verdad? Hay tendencias también al cuerdismo, ¿verdad? Pensar que todas las... El cuerdismo se describe como la opresión y discriminación sobre una característica o condición mental concreta o supuesta de una persona. Al igual que otras formas de discriminación como el sexismo y el racismo, el cuerdismo implica múltiples formas cruzadas de opresión basadas en estereotipos y percepciones erróneas que generan complejas desigualdades sociales e incluso relaciones desequilibradas de poder. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Y si desea conocer más sobre nuestros temas e investigadores, les invitamos a seguir nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.